Y en ese momento resultó absolutamente evidente para aquellas personas que habían sido excluidas de la coronación que nadie, y mucho menos Kate, hizo una reverencia ante la reina Camilla. Hay una revolución silenciosa ocurriendo dentro de los muros del Palacio de Buckingham. No se anuncia con trompetas ni declaraciones. Avanza y a través de conversaciones susurradas en pasillos dorados, a través de nombramientos cuidadosamente elegidos, a través de la colocación deliberada de personas en los balcones del palacio y a través del lenguaje inconfundible del simbolismo real. Y en el centro de esta revolución hay una decisión tan profunda, tan cargada personalmente, que ha dejado incluso a los observadores reales más experimentados luchando por encontrar las palabras adecuadas para describirla. El rey Carlos III, el hombre que pasó décadas luchando por su relación con Camilla Parker Bowles, el hombre que permaneció a su lado a través de la humillación pública, a través de la sombra devastadora del recuerdo de la princesa Diana y a través de años de hostilidad pública, parece estar haciendo algo que nadie anticipó del todo. Está redirigiendo de manera silenciosa, metódica y muy deliberada el futuro de la monarquía británica lejos de su esposa y hacia su nuera, Catherine, princesa de Gales. Esta no es una historia de odio o traición en el sentido convencional. Es algo mucho más complejo que eso. Es la historia de una institución que ha sobrevivido siglos, precisamente, porque sabe cuándo priorizar su futuro sobre su presente. Es la historia de un rey que entiende, quizá mejor que nadie, que la monarquía no se trata de individuos, se trata de la corona misma. Y en este momento, esa corona, simbólica y emocionalmente, se mueve en una dirección muy clara. Para entender cómo llegamos a este momento, debemos retroceder al principio. Cuando Carlos se casó con Camilla el 9 de abril de 2005 en una tranquila ceremonia civil en el Guildhall de Windsor, la reacción del público británico distó mucho de ser celebratoria. La princesa Diana había muerto 8 años antes, y su memoria no solo se preservaba en corazones y mentes, estaba consagrada en la conciencia nacional como algo sagrado e irreemplazable. Las encuestas realizadas en ese momento mostraron que una parte significativa del público británico se oponía rotundamente al matrimonio. Surgieron preguntas sobre si Camilla podría ser alguna vez aceptada y mucho menos celebrada. El establishment estaba nervioso. Y ese nerviosismo produjo una declaración pública que más tarde se convertiría en una de las promesas más analizadas de la historia real moderna. Clarence House anunció que, tras la ascensión de Carlos al trono, Camilla ostentaría el título de princesa consorte, no reina. Se presentó como un gesto de humildad, un reconocimiento del estado de ánimo público, pero, ¿cómo señalarían más tarde los expertos constitucionales? Esa promesa no tenía ningún fundamento legal. Según siglos de tradición de derecho consuetudinario, la esposa del rey de Inglaterra es la reina. No existía ningún mecanismo histórico para convertir a Camilla en algo menos, independientemente de lo que dijera cualquier comunicado de prensa. Y así, cuando Carlos ascendió al trono, tras la muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, y cuando llegó el día de la coronación, el 6 de mayo de 2023, esa promesa anterior se disolvió sin ceremonia ni explicación. Camilla entró en la abadía de Westminster como reina consorte. Fue ungida con óleo sagrado. Fue coronada. Fue entronizada. La mujer que había esperado décadas, soportado décadas de desprecio público y permanecido en silencio en segundo plano, mientras el mundo lloraba a la mujer que su esposo había dejado. Finalmente llevó la corona que le había sido tanto prometida como negada durante tanto tiempo. Pero la propia coronación contenía señales que aquellos que estudian el ceremonial real leyeron con gran interés. El rey Carlos hizo una solicitud específica y notable respecto a la vestimenta para ese día.
Nadie más que Carlos y Camilla debía llevar corona o diadema durante la ceremonia. La princesa de Gales, Catherine, y su hija, la princesa Charlotte, llevaron en su lugar tocados florales bordados. Para el observador casual, esto podría haber parecido una decisión estilística menor. Para los historiadores y comentaristas reales, fue un acto deliberado de encuadre. Carlos quería que ese día perteneciera sin ambigüedades a él y a Camilla. No quería que la presencia de Catherine, su elegancia o su extraordinaria popularidad con el público crearan una competencia visual. Quería que las cámaras del mundo encontraran a Camilla y se quedaran allí. En ese sentido, la coreografía de la coronación fue un regalo de un esposo a su esposa. Estaba diciendo, en el escenario más grandioso del mundo, que ella importaba, que se lo había ganado. Lo que Carlos quizá no pudo anticipar completamente fueron las consecuencias de ese encuadre. Al minimizar deliberadamente la prominencia visual de Catherine ante una audiencia de más de 1.000 millones de personas, no la disminuyó, hizo que la gente la buscara, hizo que la gente notara su contención, su gracia, su dignidad silenciosa al aceptar un papel de apoyo sin ningún signo visible de resentimiento. Y al hacerlo, inadvertidamente la hizo más cautivadora. El público no se alejó de Catherine ese día. Si acaso, se volvió hacia ella con renovada curiosidad y un afecto cada vez más profundo. La relación entre el rey Carlos y su nuera es un tema que los comentaristas reales han explorado con fascinación creciente en los últimos años. Según la mayoría de los relatos, es genuinamente cálida. Se dice que Carlos siente un enorme respeto por Catherine, no solo como esposa de su hijo y madre de sus nietos, sino como una mujer que ha demostrado un carácter excepcional en circunstancias extraordinariamente difíciles. Entró en la familia real siendo una joven de origen clase media. Navegó las presiones de la vida bajo un escrutinio mediático constante. Soportó años de cobertura sensacionalista, a veces brutal, y aún así logró construir una imagen de fuerza silenciosa y propósito auténtico. Cuando fue diagnosticada con cáncer en 2024 y decidió retirarse de los deberes públicos para centrarse en su tratamiento y su familia, la respuesta del público no fue meramente compasiva. Fue algo más cercano a una devoción protectora feroz. La gente no solo sintió lástima por Catherine, se unieron a su alrededor. La esperaron. Celebraron su regreso con un calor que sorprendió incluso a los observadores más experimentados del sentimiento público. En 2024, el rey Carlos hizo un nombramiento que envió un mensaje claro a través de los círculos reales. Nombró a Catherine coronel de la Guardia Irlandesa, uno de los nombramientos militares más prestigiosos disponibles dentro de la familia real. Esto no fue un gesto ceremonial. Fue un título históricamente significativo con profundas raíces en la tradición militar británica. El comentarista real Justin Bobick lo describió como un nivel de apoyo público y respaldo institucional que ni siquiera la princesa Diana recibió de la difunta reina Isabel II durante su tiempo en la familia real. El mismo día, Carlos también nombró a Camilla Gran Maestre de la Orden del Imperio Británico. Ambos nombramientos fueron significativos por derecho propio, pero el contraste entre ellos no pasó desapercibido. Catherine recibió un honor militar vinculado a siglos de tradición real. Camilla recibió un título administrativo ceremonial. Las comunidades de redes sociales dedicadas a seguir los asuntos reales comenzaron inmediatamente a analizar la diferencia, y el consenso entre los comentaristas fue consistente. Carlos no estaba simplemente haciendo nombramientos rutinarios, estaba construyendo una narrativa. Estaba forjando el perfil institucional de Catherine con un tipo de cuidado deliberado que sugería pensamiento estratégico a largo plazo en lugar de rutina administrativa. Quienes han estudiado el enfoque de Carlos hacia la monarquía en los últimos años señalan una conciencia particular por su parte.
Sabe que su salud es incierta. Su diagnóstico de cáncer, anunciado públicamente a principios de 2024, proyectó una larga sombra sobre las preguntas acerca del futuro a corto plazo de la monarquía. Entiende que William y Catherine representan no solo el próximo capítulo, sino potencialmente el capítulo inminente de la historia real, y parece decidido a garantizar que, cuando ese capítulo comience, lo haga desde una posición de fuerza. Por todos los eventos observables, está haciendo todo lo que está en su poder para asegurar que Catherine entre en su futuro reinado con el apoyo institucional. La confianza pública y la autoridad simbólica que le permitirán llevar adelante la monarquía de manera efectiva está preparando el terreno. No lo deja al azar. Esto nos lleva al artículo que detonó una explosión silenciosa pero significativa dentro de los círculos del palacio en enero de 2026. La revista The Times publicó un reportaje sobre Catherine, princesa de Gales, con un título de portada que no se andaba con rodeos. Arise. Queen Kate, levántate. Reina Kate. El subtítulo describía a una mujer que se preparaba para ser una reina que escucha. El artículo se basaba en conversaciones con personas descritas como amigos cercanos e insiders del palacio, y pintaba el retrato de una mujer que no espera pasivamente su futuro papel, sino que piensa activamente en cómo ejercerlo. Según el retrato ofrecido por el artículo, planea modernizar la monarquía de maneras que reflejen los valores y expectativas de un público del siglo XXI. Piensa en accesibilidad, en autenticidad, en lo que significa para la institución ser genuinamente confiable en lugar de meramente tolerada. El momento del artículo era imposible de ignorar. Catherine había regresado recientemente a sus deberes públicos completos tras su tratamiento contra el cáncer. Sus índices de aprobación pública estaban en máximos históricos. Una encuesta de YouGov realizada alrededor de ese periodo mostró índices de aprobación del 74% para Catherine y del 77% para el príncipe William, convirtiéndolos con diferencia en los miembros más populares de la familia real. El rey Carlos ocupaba el cuarto lugar, la reina Camilla ocupaba el séptimo, la reina reinante de Inglaterra ocupaba el séptimo lugar en popularidad dentro de su propia familia inmediata. Ese número, más que cualquier evento individual, cuenta la historia de dónde están las cosas. En cualquier institución que funcione, una brecha de esa magnitud entre un titular actual y quienes le sucederán provocaría una seria discusión interna. En la monarquía, se manifiesta de maneras más sutiles, pero igualmente reveladoras. Se nota en quién recibe la colocación más prominente en las fotografías oficiales. Se nota en cuyos nombramientos generan mayor cobertura mediática y entusiasmo público. Se nota en qué rostro domina las portadas de las publicaciones más leídas. Para Camilla, el peso acumulado de estas señales creó, según se informa, una situación de dificultad personal aguda. Fuentes familiarizadas con la dinámica interna del palacio han sugerido que Camilla se sentía cada vez más marginada, no por un acto dramático individual, sino por el cambio gradual e inconfundible en el enfoque y la energía de la institución. Ella, por cualquier medida, se había ganado su lugar. Había sobrevivido a todo lo que el público podía lanzarle. Había soportado años en los que simplemente entrar en una habitación llena de personal real era, según se informa, una experiencia teñida por la conciencia de que muchos de los presentes no la aceptaban plenamente. Con el tiempo, había construido un registro genuino de servicio público, particularmente defendiendo causas contra el abuso doméstico y la violencia sexual, que persiguió con verdadero compromiso. Había sido aceptada, aunque no cálidamente abrazada, por un público que finalmente decidió que había hecho lo suficiente para merecer su título. Pero la aceptación no es lo mismo que el amor,
y en una monarquía donde el amor público es la moneda última de poder. Camilla siempre operó en una desventaja estructural que ningún trabajo duro ni buen comportamiento podía superar por completo. Las circunstancias de cómo comenzó su relación con Carlos, mientras éste aún estaba casado con Diana, crearon una herida en la percepción pública de ella que nunca sanó del todo. Podía ser respetada, incluso podía ser admirada por su resiliencia, pero no podía ser el rostro que la institución presentara cuando quería demostrar su mejor versión al mundo. Ese rostro se había convertido, inconfundiblemente, en el de Catherine. El fantasma de la princesa Diana sigue caminando por los pasillos del Palacio de Buckingham de maneras tanto visibles como invisibles. Diana fue, en muchos aspectos, un fenómeno único en una generación. Poseía una cualidad de accesibilidad emocional que trascendía las barreras habituales entre la realeza y el público. La gente sentía que la conocía, sentía que ella los entendía. Su muerte en 1997 no solo entristeció al público, creó una ruptura en la relación entre el pueblo británico y su familia real. Una ruptura que tardó años en repararse parcialmente y que, en ciertos sentidos, nunca se ha cerrado del todo. Durante casi 3 décadas, Carlos ha vivido dentro de la sombra proyectada por ese legado. Cada ocasión real significativa ha implicado alguna versión de la comparación entre la mujer que está presente y la mujer que no está. Lo llamativo del momento actual es el grado en que Catherine ha llegado, de manera orgánica y sin aparente esfuerzo por ingeniarlo, a ocupar un espacio en la vida emocional del público que lleva ecos de la presencia de Diana sin intentar nunca replicarla. No está tratando de ser Diana, es completamente ella misma, pero las cualidades que definen su imagen pública, calidez genuina, vulnerabilidad evidente, compromiso auténtico con causas que conecten con el sufrimiento humano real y una capacidad para comunicarse a través de la distancia entre la realeza y la vida ordinaria son cualidades que resuenan de maneras que el público no ha experimentado desde Diana. Los comentarios de expertos reales en el Daily Telegraph describieron a Catherine como el mayor activo de la monarquía. Otro escritor se refirió a ella como la joya de la corona. Este lenguaje no es casual ni accidental. Refleja una posición institucional considerada. Las voces más autorizadas de la monarquía han identificado a Catherine como la clave de su futura credibilidad. Carlos, por su parte, parece haber llegado a una conclusión similar y estar actuando en consecuencia con una claridad y determinación que podría sorprender a quienes recuerdan la figura vacilante y ensombrecida por la controversia que representaba en los años posteriores a la muerte de Diana. Los observadores reales han señalado que su apoyo público a Catherine representa algo que su madre, la reina Isabel II, nunca proporcionó a Diana durante sus años en la familia. No está cometiendo el mismo error. La está construyendo activamente. Le está proporcionando cobertura institucional y respaldo simbólico antes de que lo necesite, como forma de protección y preparación. Algunos analistas interpretan esto como un acto de expiación, una determinación de garantizar que la próxima princesa de Gales, la próxima mujer que llevará el peso de ese título, no enfrente el aislamiento institucional que experimentó Diana. Sea o no correcta esa interpretación, el efecto práctico es el mismo. Catherine entra en su futuro reinado mejor preparada, mejor protegida y con más apoyo público que cualquiera de sus predecesoras en posiciones comparables. La pregunta de qué le sucederá a Camilla cuando William finalmente se convierta en rey es algo que los observadores constitucionales y comentaristas reales han debatido durante algún tiempo. La respuesta, según los precedentes existentes y el derecho consuetudinario, es relativamente directa en términos de título, aunque no en términos de realidad humana. Cuando William ascienda al trono,
Catherine se convertirá automáticamente en reina consorte, será coronada junto a William, ocupará el rol que Camilla ocupa actualmente, pero lo hará con un mandato de confianza y afecto público que Camilla nunca pudo asegurar. Camila, en ese punto, probablemente sería referida como reina viuda Queen Dowager, el título históricamente dado a la viuda o consorte sobreviviente de un rey fallecido. Es un título que conlleva dignidad y precedentes, pero también es, por definición, un título que mira hacia atrás en lugar de hacia adelante. Marca el final de un capítulo en lugar del comienzo de uno. Han surgido informes de fuentes familiarizadas con las discusiones del palacio que sugieren que Camilla buscó, en conversaciones sobre la era post-Carlos, alguna forma de garantía formal respecto a su presencia pública y sus arreglos de vivienda dentro del establecimiento real. Según se informa, esperaba reconocimiento, un rol claramente definido, una sensación de seguridad sobre cómo sería su vida en los años posteriores al reinado de Carlos. Según las mismas fuentes, el palacio rechazó estas solicitudes. La decisión se comunicó no con crueldad, sino con la claridad institucional que caracteriza cómo la monarquía gestiona las transiciones. El futuro tiene precedencia. La estructura que debe estar en su lugar para el reinado de William y Catherine no puede complicarse ni verse obstaculizada por arreglos que sirvan a las necesidades de la era anterior. El palacio, en otras palabras, le estaba diciendo a Camilla lo que le ha dicho a toda figura que se encuentra en el lado equivocado de una transición generacional: la institución perdura, los individuos la sirven. Cuando ese servicio concluye, la institución sigue adelante. Para Camilla, esta realidad es la culminación de uno de los viajes personales más extraordinarios en la historia de la monarquía británica. Pasó décadas como la figura más controvertida de la Gran Bretaña real. Soportó desprecio público a una escala que habría destruido a la mayoría de las personas. Vio a Diana convertirse en una leyenda mientras ella era retratada como la villana de la historia. Esperó, persistió, finalmente llevó la corona y ahora, habiendo logrado todo por lo que luchó, enfrenta la inquietante verdad de que la corona que lleva ya, en el sentido más importante, apunta hacia otra persona. La monarquía del público ya ha seguido adelante. La monarquía de la institución está en proceso de seguirla. Catherine, por su parte, se ha comportado a lo largo de todo esto con una contención y una dignidad que solo han profundizado el respeto del público hacia ella. No ha buscado acelerar la disminución de Camilla. No ha hecho declaraciones públicas que pudieran interpretarse como movimientos de posicionamiento. Regresó de su tratamiento contra el cáncer no con declaraciones sobre su futuro rol, sino con un enfoque renovado en las causas que le importan, entre ellas el desarrollo de la primera infancia, la conciencia sobre la salud mental y cuestiones ambientales. Su aparición en la lista Times Science Health en mayo de 2025, reconocida por su trabajo en la sensibilización pública sobre el cáncer, ilustró el grado en que había transformado su prueba personal en una fuente de influencia pública genuina. No utilizó su enfermedad como una actuación, utilizó su recuperación como una plataforma, y al hacerlo, demostró exactamente la cualidad que la hace tan formidable como futura reina. Es capaz de tomar las experiencias más duras que la vida puede ofrecer y convertirlas en algo que la conecta más profundamente con las personas a las que sirve. La revista Time la nombró finalista a Persona del Año en 2024. The Independent la incluyó entre las personas más influyentes del mundo durante múltiples años consecutivos entre 2023 y 2026. Estos no son meros reconocimientos halagadores. Son reconocimientos institucionales del hecho de que Catherine se ha convertido, en el sentido más verdadero, en una figura de importancia global. Ha trascendido la categoría de celebridad real
para acercarse a algo más parecido a una autoridad moral y cultural genuina. La monarquía no ha tenido una figura de este tipo desde Diana, y lo sabe con el instinto de autopreservación que ha mantenido viva la institución a través de siglos de agitación. ¿Qué regalo es ese? El futuro de la monarquía británica aún no está escrito, pero su dirección es clara. La verdadera coronación de Catherine, en el sentido que más importa, ya está en marcha. Está ocurriendo en los nombramientos que hace Carlos, en el lenguaje que utilizan las comunicaciones reales oficiales, en las decisiones sobre quién se coloca dónde en los balcones del palacio y en cuyo rostro aparece en las portadas de las publicaciones más importantes de la nación. Cuando llegue finalmente la coronación formal, cuando la corona sea colocada sobre la cabeza de Catherine en la abadía de Westminster ante los ojos del mundo, no se sentirá como un comienzo. Se sentirá como la confirmación de algo que ya ha sido verdad durante años. El rey Carlos III será recordado por muchas cosas. Será recordado como el hombre que esperó más tiempo en la historia para ascender a un trono para el que nació. Será recordado por sus décadas de defensa del medio ambiente, por su complicada y profundamente humana historia personal, y por la forma en que navegó los capítulos más difíciles de su vida con una perseverancia que sus críticos no siempre le reconocieron. Pero, en última instancia, quizás sea recordado sobre todo por algo más silencioso y estratégicamente significativo que cualquiera de esas cosas. Podría ser recordado como el rey que miró el futuro de la institución para la que había pasado toda su vida preparándose para liderar, y tomó la decisión más importante a su alcance. Eligió construir el próximo reinado en lugar de simplemente gobernar el actual. Eligió invertir su influencia restante no en proteger la posición de la mujer que ama, sino en asegurar los cimientos que permitirán que la monarquía sobreviva y prospere mucho después de que ambos ya no estén. En un palacio donde el silencio habla más fuerte, esa elección ya resuena en cada pasillo. Camilla luchó por la corona y la ganó. Catherine nunca tuvo que luchar por ella. Y en esa diferencia radica toda la historia de dónde se encuentra hoy la monarquía británica y hacia dónde se dirige. La corona pasa, la institución perdura, y en este momento, la institución ha hecho su elección, hecho su elección, hecho su elección.